Las propuestas de resolución en el debate del Estado de la Nación son las iniciativas políticas que presenta cada grupo más acordes con la situación y los problemas que se viven en el país. Por parte de la mayoría se presentan propuestas de resolución respecto a lo que no se ha incumplido o lo que se pretende cumplir, y por parte del resto de grupos presentamos nuestras propuestas o proyectos de futuro, como decía el señor Salvador. Por eso es sumamente importante saber qué visión tiene cada uno de la situación en la que se encuentra España. De tal forma que las propuestas de resolución que presenta mi grupo se basan en la realidad que creemos que vive la mayoría de los españoles. Por lo tanto, antes de exponerlas, permítanme que haga un pequeño circunloquio por este tema de la situación que se vive en España, porque esa situación en muchas ocasiones se utiliza para justificar los incumplimientos. La pregunta es: ¿hasta cuándo un gobierno puede justificar que sus incumplimientos dependen de la acción de un gobierno anterior? ¿Durante el primer año? ¿Durante el segundo año? ¿Durante toda la legislatura? En mi opinión, la respuesta a estas preguntas es que después de 3 presupuestos generales del Estado, de 68 decretos leyes, de más de 100 leyes, de mayoría absoluta en el Congreso y en el Senado, de controlar organismos reguladores, de controlar instituciones como Radio Televisión Española o el Defensor del Pueblo, ampararse en el pasado para justificar los incumplimientos del presente es una excusa de mal pagador. La difícil realidad de España y de los españoles es, por lo tanto, la que ha construido el presidente del Gobierno y sus ministros a pico y pala durante 38 meses sin que puedan escudarse o excusarse en el pasado. Y sobre esas dificultades es sobre las que no nos vamos a poner de acuerdo el grupo del Gobierno, el Gobierno y el resto de grupos de la Cámara. Por eso nuestras resoluciones son tan diametralmente opuestas a las suyas. Para presentarlas del Grupo Parlamentario Socialista las dividiré en 4 grandes bloques. Pero me van a permitir que para exponerlas utilice una fórmula sencilla, que es preguntarme por cómo viven los españoles del año 2015 en relación a cómo vivían los del año 2011, o cuáles son o cómo han evolucionado los problemas del 2015 respecto al 2011. El primer bloque de resoluciones, referidas a los problemas territoriales, a la calidad de democracia, a las instituciones y a los derechos y libertades, hemos formulado una serie de propuestas que responden a las siguientes preguntas. ¿Es mejor la relación de Cataluña con el resto de España y del Gobierno de la Generalitat con el Gobierno de España hoy que hace 3 años? ¿Tienen los ciudadanos la convicción de que hoy el presidente del Gobierno y sus ministros persiguen más seriamente la corrupción que hace 3 años? Última pregunta. ¿Están mejor amparados hoy los derechos de huelga, de manifestación, libertad de expresión o tutela judicial efectiva hoy que hace 3 años? Respetamos las respuestas de cada grupo, señorías. Nuestra respuesta y nuestro grupo considera que es negativa. Proponemos a la Cámara que se manifieste a favor de una reforma constitucional para revisar el modelo territorial. Porque podremos celebrar resoluciones judiciales o consternarnos por resoluciones judiciales porque nos den o nos quiten la razón, pero el problema político seguirá ahí. Estamos convencidos de que los debates y los consensos sobre el modelo territorial tendrán que presidir la agenda política los próximos tiempos en España. Y estamos persuadidos de que construir un nuevo consenso político en torno a una solución equilibrada, a una solución federal como la que proponemos los socialistas, será absolutamente imprescindible para edificar un futuro mejor para nuestro Estado democrático. Solo así conseguiremos superar el potencial conflicto que, paradójicamente, se retroalimenta por las tendencias centralistas y las tendencias separatistas. Solo así conseguiremos un marco de convivencia para el futuro y de estabilidad. En materia de regeneración democrática no hemos hecho lo suficiente. No se ha hecho lo suficiente y tampoco vamos a avanzar con esa resolución que se ha pactado entre Convergencia y Unió y el Partido Popular. La ciudadanía nos pide mucho más. Correremos el riesgo de que una parte significativa de la sociedad esté profundamente harta, insatisfecha con el sistema democrático y con sus instituciones. Por eso, en la lucha contra ese riesgo, deberíamos actuar de forma mucho más decidida. En materia de derechos y libertades y tutela judicial efectiva, se lo decimos claramente. Nosotros somos partidarios de la derogación de la ley de tasas, porque cada vez que un ciudadano no ha podido acceder a los tribunales porque ha tenido que pagar una tasa, se ha cometido una injusticia, y la injusticia ha sido doble porque alguien se ha podido aprovechar de esa falta de acceso a la justicia.
El segundo bloque de propuestas de resolución se enmarca dentro de lo que hemos denominado una agenda para la recuperación justa. Y dentro de ese bloque, que son las propuestas 60 a 63, hablamos de política económica, fiscalidad, reindustrialización y empleo. Las preguntas a las que hemos intentado responder y las que se basan nuestras propuestas son las siguientes. ¿Viven mejor que hace 3 años los parados que no tienen cobertura de desempleo? ¿Viven mejor que hace 3 años los trabajadores y las trabajadoras que ganan menos y que ya no pueden negociar sus condiciones de trabajo? ¿Viven mejor que hace 3 años los pensionistas que con su pensión tienen que dar de comer a sus hijos y a sus nietos? ¿Viven mejor que hace 3 años los pensionistas a los que se les ha aumentado 1 euro la pensión, pero que tienen que pagar los medicamentos? ¿Viven mejor que hace 3 años las familias que están pasando frío este invierno porque no pueden pagar la luz o el gas? De nuevo, señorías, creemos que no, efectivamente. Y, sin embargo, el Gobierno nos dice que la recuperación económica ha llegado a España. Pero fíjense, si la recuperación llega a España, a la prima de riesgo, a la balanza de pagos, pero no llega a los españoles, a su renta y a su bienestar, es porque la recuperación no ha llegado a España. Es porque para ustedes el concepto de recuperación no significa lo mismo que para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Nosotros les proponemos una recuperación con una economía basada en una economía solvente y transformadora que modernice las instituciones y se enfrente al problema del paro estructural, a la precariedad laboral, a la dualidad del mercado de trabajo. Nuestra economía adolece de un bajo crecimiento que debería elevarse a través del fomento del capital humano y de la investigación. Por cierto, señorías, es inexplicable que en un año como este, en el que la renta agraria baja un 7,5%, no hayan presentado ni una sola resolución sobre agricultura, señores del Partido Popular. Les invitamos a votar la nuestra. Proponemos aumentar la inversión en I+D+I hasta alcanzar el 3% y la inversión en educación hasta alcanzar el 7% del PIB en 8 años. Insistimos, señorías, en la derogación de la reforma laboral, porque la reforma laboral seguramente es el elemento que más ha empobrecido a las clases medias y a las clases trabajadoras. Se debe reformar y aumentar los recursos destinados a las políticas de empleo hasta llegar al 1,5% del PIB. No es posible que sus únicas políticas activas de empleo sean las tarifas planas o las tarifas reducidas, que significan ahorro para los empresarios a costa de los ahorros de los pensionistas. Su anuncio de tarifa reducida le costará este año a los pensionistas 12.000 millones de euros. Vamos a valorar su ley de la segunda oportunidad, pero hemos empezado mal, porque una cosa es lo que dijo el presidente en esta tribuna, otra cosa lo que le contaron los periodistas desde Moncloa, otra cosa lo que ha registrado el Grupo Parlamentario Popular y otra cosa lo que apruebe finalmente el Consejo de Ministros, que seguramente será distinto a lo que diga la vicepresidenta en la rueda de prensa. La semana pasada nos presentaron una proposición no de ley sobre cláusula suelo y en 48 horas la retiraron. Es exótico como mínimo, o demuestra unos principios flexibles. Es imprescindible democratizar la economía, evitar la utilización partidista de las instituciones y de los organismos reguladores, apostando por la profesionalización y la independencia de sus miembros y fomentar la competencia efectiva y no los privilegios. En definitiva, señorías, nosotros creemos que la recuperación no llegará hasta que los ciudadanos vuelvan a tener lo que tuvieron, hasta que vuelvan a disfrutar del bienestar que perdieron, mientras creemos que no es posible hablar de recuperación sin sonrojarse. El tercer bloque de resoluciones se refiere a las políticas del estado del bienestar. Nuestras propuestas persiguen que el crecimiento del PIB, con el viento de cola, se traslade a las políticas sociales, que se aproveche la oportunidad para devolver lo que se recortó y para restaurar lo que se ha deteriorado. Solo habrá recuperación cuando se vuelva a poner en marcha los servicios sanitarios que se han cerrado. Solo habrá recuperación cuando se vuelvan a contratar a los 18.000 profesionales de la educación que se han despedido. Solo habrá recuperación cuando los inmigrantes vuelvan a ser atendidos en los servicios de salud. Solo habrá recuperación cuando los dependientes vuelvan a ser reconocidos y atendidos y no tengamos a 1 de cada 3 niños y niñas en riesgo de pobreza infantil. Proponemos derogar la LOMCE porque es una ley profundamente ideológica y es un nido de desigualdades. En su lugar, tenemos que garantizar el servicio público de la educación con un porcentaje de gasto similar al de los países europeos. En materia universitaria, les instamos a que reduzcan las tasas a los estudiantes y a que faciliten el acceso a las becas, también a aquellos que se encuentran en situación de pobreza sobrevenida. Con el Real Decreto 3+2, el Gobierno vuelve a dar muestras de su deseo de imponer un modelo educativo desigual.
aún están a tiempo de retirarlos, de apostar por la universidad pública, por la igualdad de oportunidades en el acceso y permanencia a la universidad. Reclamamos un pacto por la infancia acordado por las fuerzas políticas con las comunidades autónomas y las organizaciones sociales, a través del cual todos nos impliquemos para avanzar en la protección de los derechos de los niños y las niñas. Y proponemos reforzar la protección a los más vulnerables, rehabilitar el sistema para la autonomía y la atención a la dependencia y la protección integral a las personas con discapacidad. Señorías, la igualdad plena entre hombres y mujeres, la no discriminación de la mujer, la equiparación de sus derechos sociales o laborales pertenece de forma irrenunciable a nuestro tiempo histórico. Es una deuda que todos nosotros tenemos con nuestra sociedad. Algunos, desde hace tiempo, estamos intentando a marchas forzadas corregir esa situación de profunda injusticia histórica. En su caso, señorías del Partido Popular, creo que arrastran los pies, que lo poco que hacen o lo que hacen, lo hacen porque es políticamente correcto y no porque se lo crean. Si a eso añadimos los ataques directos durante esta legislatura a la igualdad de las mujeres, la conclusión es que ustedes no solo tienen un problema con las mujeres, lo tienen fundamentalmente con el tiempo histórico que les ha tocado vivir. Les pedimos que rectifiquen unas políticas que no solo han estancado la igualdad entre hombres y mujeres, sino que han producido graves retrocesos en sus derechos y en la lucha contra la violencia de género. Con constantes ataques a la libertad sexual y a la salud reproductiva, hoy representada por una proposición de ley que desprotege a las mujeres de 16 y 17 años, que son las más vulnerables. Estas son solo algunas de nuestras propuestas. El pasado martes, el presidente del Gobierno presentó las suyas. Algunas de las promesas y predicciones que nos hizo el presidente del Gobierno no son para esta legislatura, son para la siguiente. Nos hizo promesas hasta el año 2018. Las presentó 9 meses antes de que empiece la campaña electoral. Son las promesas anticipadas que se repetirán machaconamente durante los próximos 9 meses, con la vaga esperanza de que olvidemos las hechas en 2011 e incumplidas desde el día siguiente a las elecciones. Pero una persona con la trayectoria del presidente del Gobierno, 4 veces ministro, vicepresidente, 3 años de presidente, 8 años de jefe de la oposición, no puede alegar ignorancia a la hora de hacer ni sus promesas actuales ni las que hizo en el pasado. Lo que pasó es que el señor Rajoy ocultó a sabiendas sus propósitos. Ahora, sin embargo, quiere convencernos de que estas nuevas promesas sí se cumplirán. Pero, señorías, no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Pero nosotros nunca le diremos al presidente del Gobierno que se vaya o que no suba aquí a decir lo que tenga que decir. Porque el epicentro de la democracia es que aquí nos ponen y nos quitan los ciudadanos, señorías. Y respetar la democracia es esperar a la solemne decisión de los ciudadanos. En el caso del señor Rajoy, la sentencia llegará en 9 meses y el juicio se hará en base a la palabra dada hace 3 años, en base a los incumplimientos de estos 4 años, por todo el sufrimiento que le han hecho padecer a la ciudadanía española y por la falta de credibilidad de sus nuevas promesas. Nosotros ya lo hemos dicho, han incumplido, han faltado a su palabra y han causado mucha verdad. Somos demócratas y esperaremos al juicio de los ciudadanos, pero serán ellos los que les terminen sentenciando con su voto. Muchas gracias.